Cristo encarna la compasión divina y la enseña con actos, o sea, con sanidades, cubriendo necesidades y liberando a todos aquellos que están atados por diversas ataduras, y también con palabras cotidianas y con parábolas para que todos puedan entender. Recordemos que entre otras parábolas que enseñan sobre la compasión, la parábola del hijo pródigo, donde vemos con la compasión y la ternura que el padre recibe a su hijo, que había gastado toda su herencia viviendo una mala vida y vuelve a él arrepentido. De la misma manera, cuando nosotros nos volvemos arrepentidos de nuestra mala vida y regresamos a la casa del Padre, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Esto es una realidad. Dios se olvida de nuestro pasado. El diablo querrá recordarnos el pasado para que no tengamos la paz interior que necesitamos, pero Dios, cuando nos arrepentimos de verdad, nos recibe con los brazos abiertos, con la ternura y con el amor que vemos en la parábola del hijo pródigo, con este padre que recibe a su hijo que lo había malgastado todo con una mala vida. Dios, nuestro Padre Celestial, es ejemplo de compasión y recibe igual a todos los que viven de espaldas a Él, viviendo como si Él no existiera, pero que se arrepienten y se vuelven a Él, y entonces Él los recibe, como he dicho, con los brazos abiertos. Por último, decir que esa misma compasión de Cristo hacia nosotros es la que espera que nosotros tengamos con los demás. De gracia hemos recibido, por tanto debemos dar de gracia. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 8 y 9, nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todos debemos ser de un mismo parecer, tener la misma visión, tener la misma idea, la misma meta. Debemos tener compasión unos de los otros, amarnos como hermanos y como hermanas, tener un buen corazón y mantener una actitud siempre humilde, reconociendo nuestros defectos, nuestras debilidades, reconociendo la soberanía de Dios y que dependemos de Él en todo. También debemos no pagar mal por mal, no responder tampoco con insultos cuando la gente nos insulte. Es la tendencia del ser humano a responder siempre, o sea, en nuestra carne queremos, digamos, la venganza cuando alguien nos hace daño, queremos hacer lo mismo, pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos pagar mal por mal, sino aquel que nos hace un mal, hacerle un bien. De esta manera le estaremos ganando para el reino de Dios, para que se pueda convertir. No debemos, por tanto, responder con insultos cuando la gente nos insulte. Por el contrario, debemos contestar con una bendición. A esto nos ha llamado el Señor y Él nos va a bendecir por hacerlo. Bien, el siguiente beneficio que tenemos al ser adoptados por Dios, a tener ese Padre perfecto, es que Dios es un Padre celestial y es fiel. La fidelidad de Dios, como todo lo relacionado con Él, es eterna. Uno de los atributos y parte de la esencia de Dios es su fidelidad. Aunque nosotros no seamos fieles, Él se mantiene fiel. Su naturaleza es ser fiel y Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, Dios nunca cambiará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá, es eterna. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12 nos dice: sé vivir, reconociendo su humildad, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego el versículo clave, el secreto de Pablo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verso 19 dice: mi Dios, haciendo de Dios su propiedad, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que no hay limitaciones para Dios, todo le pertenece y sus bendiciones son inagotables, son eternas.
Dios es fiel porque mantiene las promesas de su pacto con el ser humano. El hombre y la mujer son fieles cuando viven de acuerdo a las estipulaciones de este pacto. De la gama de significados adjudicados a la palabra, a esta palabra fiel, fidelidad, es una palabra hebrea que significa lealtad, favor, amabilidad, bondad, gracia, también significa misericordia y obligación a cumplir lo prometido, amor también en el matrimonio, solidaridad con los demás, esto habla de empatía. Dios siempre nos muestra su fidelidad. El apóstol Pablo es un claro ejemplo y de este pasaje sacamos una gran enseñanza sobre la fidelidad de Dios. Nos enseña a aprender a vivir con casi nada o con todo lo necesario. También nos enseña el secreto de aprender a vivir en cualquier situación, sea con mucho o sea con poco. Pablo sabía de dónde vienen las fuerzas para que podamos afrontar cualquier situación. Solamente esas fuerzas provienen de Cristo, porque Él pasó y superó todas las pruebas que un ser humano pueda afrontar o superar. De ahí que su confesión fue total. Él dijo, todo lo puedo hacer, cualquier circunstancia le puedo hacer frente por medio de Cristo, porque Él me da las fuerzas. Pablo pudo hacer esta gran declaración porque conocía muy bien a Dios, un Dios que nos regala la salvación y también un Dios proveedor de todas nuestras necesidades, sean del tipo que sean, materiales y espirituales. Pablo había experimentado a lo largo de su vida la fidelidad de Dios y por eso decía, mi Dios, repito, lo hacía su propiedad, a quien sirvo, con el que tengo una buena intimidad, Él me ha provisto siempre de todo lo necesario. Cuando tenemos esa misma fe que tenía Pablo, Dios que es fiel a sus promesas, es quien nos cuida y suple todo lo que necesitamos conforme a las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dios es el amo, el dueño de todo lo que existe en esta tierra, de Él es la tierra y todo lo que en ella hay. Y además, cuando creemos de esta manera, nos hacemos acreedores a esas bendiciones, a esas promesas de Dios, cuando vivimos siguiendo a Cristo y obedeciendo su palabra. La fidelidad de Dios nos ha provisto a nosotros también, los que le amamos, servimos y confiamos en Él, todo lo necesario siempre. Ni la escasez ni la abundancia deberían hacernos perder nuestra dependencia de Dios. Debemos, como Pablo, rendir nuestra vida al Señor, sabiendo que Él va a cubrir todo aquello que nos falte. Dios, repito las palabras de Pablo, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa suplir? Suplir significa cumplir o integrar lo que falta en algo o remediar la carencia de algo. También significa ponerse en el lugar de alguien para hacer sus veces. Esto habla de empatía. También significa abastecer, satisfacer, llenar o completar. La manera que Dios nos suple, nos abastece, nos llena, completa y se pone en nuestro lugar va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero Dios nos exige constancia, paciencia y esperar su tiempo. En el tiempo oportuno, Él siempre va a actuar. Somos hijos de Dios y como tales debemos imitar su fidelidad. Como he dicho, la fidelidad es una cualidad esencial de Dios, va dentro de sus genes. Sin esa cualidad no sería un Dios verdadero, no sería el Dios verdadero. Si Dios fuera infiel, sería obrar en contra de su naturaleza y de su esencia. Por este motivo, Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, le dice a su discípulo, y que es de aplicación para nosotros hoy, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede negar su palabra, así como su amor es eterno, su palabra es eterna y su verdad es eterna, su fidelidad también es eterna. Dios no desampara a todos aquellos que confían en Él. Nuestra confianza en Dios siempre es recompensada por su fidelidad. Una de nuestras tendencias cuando atravesamos por dificultades
es pensar que Dios se ha dejado o ha dejado de ser fiel con nosotros. Esa es la tendencia de nuestra carne. Pero es entonces, ahí es donde debemos aplicar y poner a trabajar nuestra fe, puesto que es entonces cuando debemos entender que nuestra fe necesita ser probada para que pueda ser fortalecida. Es una realidad que cuando atravesamos por problemas y tempestades, dudamos de las promesas de Dios y muchas personas, muchos creyentes también, no entienden entonces el propósito de Dios. La opción más sabia, cuando no entendemos lo que nos está ocurriendo, es esperar y confiar en la fidelidad de Dios, porque Dios, cuando nosotros somos fieles, nunca rompe su pacto y sus promesas con nosotros. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice lo siguiente: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones, o sea, siempre, y derrama su amor inagotable sobre aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Esta es la clave, nuestra parte, obedecer sus mandamientos, y entonces su fidelidad es inalcanzable para otros, pero para nosotros, por fe, la alcanzaremos, porque cuando obedecemos su palabra, Dios es fiel a su pacto. Si no la desobedecemos, entonces los responsables de no recibir esa fidelidad de Dios seremos nosotros. Si reconocemos esto y nos mantenemos firmes a su palabra, Él nos mostrará a su debido tiempo, en su kairos, que muchas veces no coincide con el tiempo nuestro, con el cronos. Él a su tiempo va a ser fiel a sus promesas y va a cumplir lo que promete. Dios jamás deja de cumplir sus promesas, porque Dios es fiel a su palabra. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, Pablo nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Seamos pues conscientes de lo que somos y confiemos en la fidelidad de Dios, y también nosotros seamos fieles, demostrando así que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a su discípulo Timoteo, pero esta exhortación es de aplicación para nosotros también hoy, y le exhorta a corresponder a la fidelidad de Dios, siéndole fiel en todo y enseñando a otras personas a ser fieles a Dios y a su palabra. Le dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos saber que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, Dios coge el control de nuestra vida, quedando bajo su fidelidad de cuidado y provisión, y podemos tener la seguridad de que va a proveer cada una de nuestras necesidades. Esto es lo que quiere decir el Señor en Mateo capítulo 11, verso 28, donde dice: venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una gran promesa del Señor, una gran invitación. El Señor nos está invitando a descansar en Él y a vivir en la paz y la seguridad de su fidelidad, pero nos exige también a nosotros serle fiel. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si confiamos plenamente en el Señor y le somos fieles en todo, incluso hasta la muerte física, Dios nos garantiza como premio la verdadera vida, la vida eterna, en la presencia de Dios. Y como suelo decir siempre, podemos empezar a disfrutar de esa vida eterna aquí, en esta tierra, cuando somos fieles, verdaderamente fieles a Dios y a su palabra, y luego terminar la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. Bien, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Seguiremos la semana que viene. Que Dios te bendiga.